Dicen que el dinero no tiene olor. Se equivocan. Cuando la fortuna llega manchada por la traición, huele a tierra mojada, a flores podridas y a la respiración helada de alguien que debería estar 3 metros bajo tierra. Yo lo sé, porque ahora, cada vez que cuento mis billetes, siento sus dedos fríos sobre mi nuca. La lluvia en la Ciudad de México tiene una forma particular de caer cuando uno acaba de enterrar a un hermano. No era mi hermano de sangre, claro, pero Alejandro y yo compartimos más que la sangre. Compartimos secretos, deudas y, finalmente, un destino torcido. Mientras el cura murmuraba palabras latinas que el viento se llevaba antes de tocar los oídos de los presentes, yo solo podía concentrarme en el peso de las llaves en mi bolsillo. Las llaves de su mansión en Lomas de Chapultepec. Las llaves de mi nueva vida. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como el desierto, aunque por dentro una extraña mezcla de alivio y terror me revolvía las entrañas. La gente, vestida de negro riguroso, se acercaba a darme el pésame. Veía sus bocas moverse. Lo siento mucho, Mateo. Eran inseparables. ¡Qué tragedia! Pero sus voces me llegaban amortiguadas, como si estuviera sumergido bajo el agua. Lo único que resonaba con claridad en mi mente era el sonido del contrato que Alejandro había firmado 2 días antes del accidente. Ese testamento que me dejaba todo. Absolutamente todo. Al regresar a la casa, mi casa ahora, el silencio me recibió como un anfitrión hostil. Era una construcción antigua, de estilo colonial, con muros gruesos que parecían retener el frío de siglos pasados. Cerré la pesada puerta de roble detrás de mí, y el ruido del cerrojo resonó como un disparo en la inmensidad del vestíbulo vacío. Caminé hacia el despacho de Alejandro. Mis pasos sobre el mármol producían un eco solitario, un clac, 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 que parecía ser imitado por alguien más. Unos segundos después, me detuve en seco. El silencio volvió a caer, pesado, opresivo. Giré la cabeza lentamente, escudriñando las sombras que se alargaban con la caída de la tarde. No había nadie. Por supuesto que no había nadie. La servidumbre tenía el día libre por el luto. Estaba solo. Entré al despacho. El olor a tabaco y cuero viejo. El olor de Alejandro. Seguía impregnado en las paredes. Me dejé caer en su sillón de piel detrás del enorme escritorio de caoba. El cuero crujió bajo mi peso. Un sonido que sonó obscenamente fuerte. Pasé la mano por la superficie lisa de la madera, sintiendo la textura, la solidez de la riqueza. «Todo esto es mío», susurré. Mi voz sonó extraña, rasposa. Necesitaba un trago. Me levanté y fui hacia el mueble bar. Mis manos temblaban ligeramente al servir el whisky. No era el frío. Era la adrenalina. Sí, tenía que ser eso. La adrenalina de haber sobrevivido, de haber ganado. Me llevé el cristal a los labios, y el líquido ámbar quemó mi garganta de una manera placentera, ahuyentando momentáneamente el nudo en mi estómago. Me acerqué al ventanal que daba al jardín trasero. La tormenta había empeorado. Los relámpagos iluminaban intermitentemente las estatuas de piedra del jardín, dándoles la apariencia de espectros retorcidos. Y entonces lo vi, o creí verlo, allí, junto al viejo sauce llorón, bajo la lluvia torrencial. Una figura inmóvil. Llevaba un traje oscuro, idéntico al que le habíamos puesto a Alejandro en el ataúd. Mi corazón dio un vuelco violento, golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado. Apreté los párpados, negando la visión, diciéndome que era el estrés, el alcohol, la culpa estúpida e irracional. Cuando volví a abrir los ojos, el jardín estaba vacío, solo la lluvia azotando la hierba. Solté un suspiro tembloroso y me di la vuelta para regresar al escritorio. Pero al girarme, el aire de la habitación cambió. La temperatura había descendido bruscamente. Ya no olía a tabaco y cuero. Olía a tierra húmeda, a cieno, a flores de cementerio marchitas. El vaso de whisky se resbaló de mis dedos entumecidos y se hizo añicos contra el suelo. El sonido fue ensordecedor. Me quedé paralizado, mirando los fragmentos de cristal bañados en el líquido ámbar, que ahora parecía sangre sucia bajo la luz tenue de la lámpara. «¿Alejandro?», pregunté al aire vacío. Me sentí ridículo al instante. Los muertos no responden. Los muertos no vuelven. Yo me había asegurado de eso. Había visto cómo bajaban el ataúd. Había escuchado la tierra caer sobre la madera. Sin embargo,
La sensación de ser observado era insoportable. Sentía una presión en la nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, respirando muy suavemente, esperando que me diera la vuelta. No quería girarme. Cada fibra de mi instinto de supervivencia gritaba que no me moviera. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad morbosa, tiraba de mí. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza hacia el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared opuesta. En el reflejo, la habitación estaba vacía detrás de mí. Solo el sillón, los estantes llenos de libros, las sombras danzantes. Suspiré de nuevo, una risa nerviosa escapando de mis labios. Estaba perdiendo la cabeza. Necesitaba dormir. Pero entonces, mientras me agachaba para recoger los trozos de vidrio, vi algo en el suelo, justo al lado de mi zapato. No eran cristales. Era una huella de zapato marcada en barro fresco, barro negro, espeso y maloliente. La huella apuntaba desde la puerta hacia donde yo estaba parado. Y no había ninguna otra huella de entrada. Solo esa, como si alguien hubiera aparecido de la nada, justo a mi lado. El terror, frío y agudo, me recorrió la columna vertebral. Retrocedí, arrastrándome hacia atrás hasta chocar con el escritorio. Mis ojos estaban fijos en esa marca de lodo. No podía ser real. Yo no había traído barro. Mis zapatos estaban limpios. De repente, la luz de la lámpara parpadeó. Una vez, 2 veces, y se apagó. La oscuridad total inundó el despacho, y en esa negrura escuché el sonido. Un sonido húmedo, arrastrado. Slap, slap. Alguien caminaba sobre la alfombra persa con zapatos empapados, y los pasos se acercaban a mí. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrándose en un chillido patético. «Tengo un arma». Mentira. No tenía nada. Solo mi dinero. Y el dinero no sirve de nada contra lo que se esconde en la oscuridad. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a mí. Podía sentir una presencia, una masa de aire gélido que emanaba una maldad pura. Contuve la respiración, con las manos aferradas al borde del escritorio hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Mateo», susurró una voz. No era una voz humana. Sonaba como si viniera de una garganta llena de tierra. Una voz rasposa, gorgoteante, rota. «Disfruta, mientras puedas». La luz volvió de golpe, cegándome por un instante. La habitación estaba vacía. No había nadie frente a mí. Miré al suelo. La huella de barro seguía ahí. Pero ahora había otra más, un paso más cerca de mí. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la puerta, tropezando con mis propios pies. Salí al pasillo, jadeando, buscando aire, buscando luz. Mi mansión, mi premio, mi castillo. De repente se sentía como un mausoleo gigante. Y yo era el único habitante vivo, atrapado con algo que no descansaría hasta cobrar una deuda que no se pagaba con dinero. Esa primera noche, encerrado en mi habitación con todas las luces encendidas, entendí una verdad terrible. La muerte de Alejandro no fue el final de nuestra historia. Fue solo el comienzo. Y él había vuelto para reclamar lo que era suyo. O quizás para llevarme con él. El amanecer no trajo alivio. Solo una luz grisácea y enfermiza que se colaba por las pesadas cortinas de terciopelo. Desperté con la boca pastosa, con ese sabor metálico que deja el miedo cuando se ha secado en la garganta durante horas. Me había quedado dormido en el suelo, con la espalda contra la puerta de mi habitación, un cuchillo de cocina apretado en la mano derecha. Ridículo, patético, el nuevo dueño de un imperio, acurrucado como un niño asustado ante la oscuridad. Me levanté, sintiendo cómo mis articulaciones crujían, protestando por la postura forzada. Al mirar el cuchillo, la luz del día lo hacía parecer un juguete inútil. Lo dejé sobre la mesita de noche, junto a un reloj Rolex que Alejandro solía usar, que yo uso ahora. Me corregí mentalmente. El objeto brillaba con una arrogancia dorada, burlándose de mi insomnio. Bajé a la cocina. La casa era inmensa, un laberinto de pasillos silenciosos donde el único sonido era el roce de mis pantuflas sobre la madera. Necesitaba café. Necesitaba borrar la noche anterior de mi memoria, convencerme de que el barro, el frío y la voz no habían sido más que alucinaciones provocadas por el whisky barato y los nervios del funeral. María, la empleada doméstica que había servido a Alejandro durante una década, ya estaba allí, de espaldas a mí,
Cortaba fruta con una precisión rítmica. Toc, toc, toc. El sonido del cuchillo contra la tabla me erizó la piel. «Buenos días, señor Mateo», dijo sin girarse. Su voz era plana, desprovista de la calidez que solía tener con Alejandro. «Buenos días, María. Solo café. Negro». Me senté a la cabecera de la mesa del comedor. Era demasiado larga para una sola persona. La silla de Alejandro, al otro extremo, estaba vacía, pero la madera parecía conservar la forma de su espalda. Sentí un impulso irracional de empujarla, de tirarla al suelo, solo para romper esa simetría perfecta que me acusaba. El café estaba hirviendo, pero lo bebí de un trago, buscando que el dolor físico en mi lengua distrajera al dolor sordo en mi pecho. «Todo esto es tuyo», me repetí. «Lo mereces. Tú trabajaste las cuentas, tú lavaste el dinero. Tú hiciste que su fortuna se duplicara mientras él jugaba al aristócrata. Era mi mantra, mi escudo. Pero el escudo tenía grietas. Decidí salir. La casa me asfixiaba. Sus paredes, impregnadas de historia y de él, se cerraban sobre mí. Tomé las llaves del Mercedes. El motor rugió con una potencia que, por un segundo, me hizo sentir poderoso de nuevo. Conduje sin rumbo fijo por Paseo de la Reforma, dejando que el caos de la ciudad, los claxones y la gente apresurada me anclaran a la realidad. Los vivos. Estaba rodeado de vivos. Eso era lo que importaba. Sin embargo, en cada semáforo en rojo, mi mirada se desviaba involuntariamente hacia el espejo retrovisor. Esperaba ver unos ojos en el asiento trasero. Esperaba ver ese traje oscuro y embarrado. Mis manos sudaban sobre el volante de cuero, resbalando, perdiendo el control por milímetros. Entré en un centro comercial de lujo en Polanco. Gastar. Eso siempre ayudaba. Compré trajes que no necesitaba. Zapatos italianos que me apretaban. Colonias con precios obscenos. Pasé la tarjeta negra una y otra vez, buscando ese pequeño pico de dopamina que solía sentir al adquirir algo nuevo. Pero esta vez no había placer, solo una frialdad mecánica. Cada vez que el dependiente me entregaba una bolsa, sentía que estaba cargando con piedras, no con seda o lana. «¿Se encuentra bien, señor?», me preguntó una vendedora joven, mirándome con preocupación. Debía verme terrible. Me miré en un espejo de la tienda. Mis ojos tenían ojeras profundas, moradas como moretones. Mi piel estaba pálida, cerosa. Parecía un cadáver caminando entre maniquíes. «Estoy bien», gruñí, arrebatándole la bolsa. Salí de allí casi corriendo. El aire acondicionado del centro comercial estaba demasiado frío. O tal vez era yo. Siempre tenía frío ahora. Un frío que no venía de fuera, sino que nacía en la médula de mis huesos. Regresé a la mansión al atardecer. El cielo se había teñido de un violeta amoratado, presagio de otra tormenta. Al entrar, el olor me golpeó de nuevo. Sutil al principio, mezclado con el aroma a cera de muebles y lavanda, pero inconfundible para mí. Tierra mojada. Subí las escaleras hacia mi habitación, ignorando la cena que María había dejado preparada. No tenía hambre. El nudo en mi estómago se había apretado hasta convertirse en una roca. Al entrar en el baño principal, abrí el grifo del lavabo y me eché agua fría en la cara. «Contrólate, Mateo. Eres rico. Eres libre». Levanté la vista hacia el espejo del baño y me congelé. El vapor de la ducha, que yo no había encendido, había empañado el cristal, y en el vaho alguien había escrito algo. Un dedo invisible había trazado letras irregulares, goteantes. L-A-D-R-O-N. El corazón me martilleó contra las costillas con tanta fuerza que me dolió. Retrocedí, chocando contra la pared de azulejos. Mi respiración se volvió errática, un jadeo desesperado. No había nadie en el baño. La puerta estaba cerrada con seguro. Me acerqué, temblando, y pasé la mano por el espejo para borrar la palabra. El cristal estaba helado, como un bloque de hielo. Al borrar la N, sentí una punzada aguda en la yema del dedo. Miré mi mano. Un corte fino, limpio. Sangraba profusamente. Una gota de sangre roja y brillante cayó en el lavabo de mármol blanco, expandiéndose como una flor venenosa. «¡Basta!», grité, mi voz resonando patéticamente en el baño. «¡Estás muerto! ¡Muerto!». El eco de mi grito se apagó y fue reemplazado por otro sonido. Un sonido que conocía demasiado bien. El sonido que hace un inhalador de asma al ser presionado. «Psh,
¡Jú! Alejandro era asmático. Su inhalador había sido una extensión de su mano durante toda su vida. Y también había sido la clave de aquella noche en la carretera. Mi mente, traicionera, me arrastró al recuerdo que tanto intentaba enterrar. La carretera a Cuernavaca, la lluvia, el coche detenido en el acotamiento. Alejandro, con el rostro rojo, boqueando como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente el inhalador en la guantera. Y yo simplemente mirando cómo sus dedos torpes no lograban abrir el compartimento, mirando cómo sus ojos, llenos de pánico, se clavaban en los míos, suplicando ayuda. Yo tenía el inhalador de repuesto en mi bolsillo, sentía su forma cilíndrica contra mi muslo. Solo tenía que sacarlo, solo tenía que dárselo. Pero no lo hice. Recordé el pensamiento frío y claro que cruzó mi mente en ese instante. Si él muere, todo se acaba. Las humillaciones, la sombra, la pobreza. Si él muere, yo nazco. Así que me quedé quieto, escuchando su respiración convertirse en un silbido agónico, luego en un gorgoteo, y finalmente, en silencio. El sonido del inhalador en el baño se hizo más fuerte, más cerca. Fsh. Detrás de la cortina de la ducha. No quería mirar. Dios sabe que no quería mirar. Pero mis piernas se movieron solas. Mi mano se extendió hacia la cortina de plástico blanco. Tiré de ella con violencia. No había nadie. La bañera estaba vacía, seca. Solté una carcajada histérica, una risa que sonaba más a llanto que a alegría. Me estaba volviendo loco. La culpa me estaba devorando el cerebro. Tenía que ser eso. Me di la vuelta para salir del baño, y entonces pisé algo duro y pequeño que rodó bajo mi zapato. Bajé la vista. Allí, en el suelo de baldosas inmaculadas, había un inhalador azul, viejo, gastado, con marcas de dientes en la boquilla. El inhalador de Alejandro. El mismo que supuestamente se había perdido en el coche aquella noche. El aire se escapó de mis pulmones. No podía respirar. Sentí una mano invisible apretando mi garganta, cerrando mis vías respiratorias con una fuerza brutal. Me llevé las manos al cuello, arañando mi propia piel, tratando de encontrar aire. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, golpeándome contra la cerámica. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos negros bailaban en mi visión. Estaba teniendo un ataque. Yo, que nunca había sufrido de asma, me estaba asfixiando en el suelo de mi baño de lujo. Y mientras mi conciencia se desvanecía, mientras la oscuridad empezaba a tragarme, juraría que escuché una risa suave, burlona, justo al lado de mi oído, y un susurro, húmedo y terroso. Ahora, ¿sabes lo que se siente? Desperté en el suelo del baño con el cuerpo entumecido y la garganta ardiendo, como si hubiera tragado vidrios rotos. La luz del sol entraba ahora con fuerza, iluminando cada rincón del inmaculado cuarto de baño. Me incorporé con dificultad, tosiendo. Mi mano buscó instintivamente el inhalador en el suelo. No estaba. Una oleada de alivio histérico me recorrió. Fue un sueño, pensé. Un maldito ataque de pánico provocado por la culpa. Me levanté. Me lavé la cara con agua helada y traté de ignorar la marca roja que rodeaba mi cuello, como un collar de hematomas difusos. Me vestí rápido. No quería estar en esa casa. Necesitaba aire, ruido, vida. Pero al meter la mano en el bolsillo de mi saco Armani recién comprado, mis dedos rozaron algo plástico y frío. El corazón se me detuvo. Lo saqué lentamente. Allí estaba, el inhalador azul, mordido, gastado, pesado como un bloque de plomo. No grité. El terror había pasado de ser un grito a ser un silencio absoluto, una certeza gélida. No podía deshacerme de esto tirándolo a la basura. Necesitaba ayuda profesional. Y no me refería a un psiquiatra. En México, cuando los muertos no te dejan en paz, no vas al médico, vas al mercado. Conduje hasta el mercado de Sonora. El contraste entre mi Mercedes blindado y las calles abarrotadas de la zona de la Merced era violento. El aire allí era espeso, una mezcla de olores que mareaba. Hierbas medicinales, animales enjaulados, incienso barato y comida frita. Caminé entre los pasillos estrechos, ignorando las miradas curiosas que atraía mi traje de diseñador. Buscaba algo específico, alguien de quien había oído hablar en susurros en las fiestas de la alta sociedad, cuando el alcohol soltaba las lenguas supersticiosas.
Doña Chayo. Pasillo 8. La encontré sentada en un taburete bajo, rodeada de imágenes de la Santa Muerte, manojos de pirul y veladoras de colores chillones. Era una mujer anciana, con la piel curtida como el cuero viejo y unos ojos negros, profundos y sin brillo, que parecían ver más allá de la carne. No me preguntó qué quería. Simplemente señaló la silla de madera frente a ella. «Hueles a panteón, muchacho», dijo. Su voz sonaba como hojas secas arrastrándose por el suelo. «Y traes a alguien montado en la espalda». Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. No dije nada. Saqué el inhalador del bolsillo y lo puse sobre la mesa, entre un frasco de «Ven a mí» y una estatuilla de San Judas Tadeo. La vieja lo miró sin tocarlo. Hizo una mueca de asco, como si hubiera puesto un animal muerto frente a ella. «Eso no es tuyo», murmuró, escupiendo al suelo. «Y el dueño lo quiere de vuelta. O te quiere a ti. Pagaré lo que sea», dije, mi voz temblorosa. Saqué un fajo de billetes. «Quítemelo. Quíteme esta cosa». Doña Chayo ignoró el dinero. Se levantó y tomó un huevo de gallina de una canasta y un manojo de hierbas frescas. Empezó a rezar en voz baja, una letanía rápida, incomprensible, mezclando español con náhuatl. Me pasó el huevo por la cabeza, los hombros, el pecho. Sentí un calor sofocante, como si el huevo estuviera hirviendo y quemara a través de mi ropa. El mercado a nuestro alrededor pareció callarse. Los gritos de los vendedores, la música de cumbia, los ladridos de los perros, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía la voz de la bruja y el olor acre del copal que ella había encendido. «¡Sal! ¡Sal, espíritu chocarrero!», gritó de repente, golpeándome la espalda con las hierbas. Sentí un peso brutal en los hombros, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Me faltó el aire. «Fshhh». El sonido del inhalador resonó en mis oídos, no en la realidad, sino dentro de mi cabeza. De repente, el huevo en la mano de Doña Chayo estalló. No salió clara ni yema. Una sustancia negra, viscosa y pestilente, como alquitrán caliente, salpicó la mesa y las manos de la vieja. El olor era insoportable, a carne podrida y azufre. Doña Chayo retrocedió horrorizada, limpiándose las manos frenéticamente en su delantal. Sus ojos, antes impasibles, ahora mostraban un miedo genuino. «¡Vete!», chilló, señalando la salida con un dedo tembloroso. «Lárgate de aquí. No me traigas esa maldición». «Pero usted dijo que podía ayudarme», supliqué poniéndome de pie. «Nadie puede ayudarte», me gritó, tirando el dinero que yo había puesto en la mesa hacia mí. Los billetes volaron como hojas muertas. «Ese muerto no está perdido, muchacho. Ese muerto está atado. Atado a tu traición. Lo que hiciste no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro». La gente en los puestos cercanos empezó a mirar, santiguándose. Me sentí desnudo, expuesto. Me gritó, tirando el dinero que yo había puesto en la mesa hacia mí. Los billetes volaron como hojas muertas. «Ese muerto no está perdido, muchacho. Ese muerto está atado. Atado a tu traición. Lo que hiciste no tiene perdón, ni en este mundo ni en el otro». La gente en los puestos cercanos empezó a mirar, santiguándose. Me sentí desnudo, expuesto. Recogí el inhalador de la mesa, porque sabía que si lo dejaba, aparecería en mi coche de todos modos, y salí huyendo del mercado, empujando a la gente, sintiendo que la oscuridad negra que había salido del huevo ahora se adhería a mi piel como una segunda capa. El viaje de regreso fue una nebulosa. No recuerdo haber conducido. Solo recuerdo la sensación de opresión en el pecho. Llegué a la mansión ya de noche. La casa estaba a oscuras. María se había ido. Entré y cerré la puerta con doble llave, aunque sabía que los cerrojos no servían de nada. Fui directo a la sala principal, donde estaba la chimenea. Si la brujería no funcionaba, probaría con la física elemental. El fuego purifica. El fuego destruye. Encendí la chimenea de gas. Las llamas azules y naranjas danzaron alegremente. Tomé el inhalador y lo miré con odio. «Déjame en paz, Alejandro». «Sí sé. Ya estás muerto. Acéptalo». Arrojé el inhalador al fuego. Lo vi caer entre los leños artificiales. Lo vi empezar a derretirse, el plástico azul burbujeando, deformándose, volviéndose negro. Un humo tóxico subió por la chimenea. Me quedé allí, mirando hipnotizado.
hasta que no quedó nada más que una mancha de plástico carbonizado. Sonreí. Una sonrisa torcida, maníaca. Se acabó. Físicamente destruido. Me serví una copa de vino, sintiendo que por primera vez en 2 días podía respirar de verdad. Me senté en el sofá, agotado pero triunfante. Cerré los ojos, dejando que el silencio de la casa me envolviera, esta vez no como una amenaza, sino como un descanso. Ding dong. El timbre de la puerta principal sonó, rompiendo la paz. Fruncí el ceño. Eran las 11 de la noche. ¿Quién podía ser? ¿La policía? ¿Algún vecino quejándose por el humo? Me levanté, molesto pero ya no asustado. Fui hacia la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. El porche estaba vacío, iluminado por la luz amarillenta de la farola. «Graciosos», murmuré. Me di la vuelta para regresar a la sala. Ding dong. El timbre sonó de nuevo, insistente. Esta vez me quedé quieto. El sonido no venía de la puerta principal. Venía de adentro de la casa. No, no era un timbre. Era un sonido electrónico, pequeño, repetitivo. Bip, bip, bip. Era el sonido de un mensaje de voz en el teléfono fijo del despacho. El teléfono privado de Alejandro. Ese número que nadie tenía, excepto yo. Y él. Caminé hacia el despacho como un autómata. El sonido se hacía más fuerte a cada paso. La luz roja del contestador automático parpadeaba furiosamente en la oscuridad del estudio. Bip, bip, bip. Mi mano temblaba tanto que apenas pude presionar el botón de reproducción. Tienes un mensaje nuevo. Recibido hoy, a las 11:05 p.m. La cinta giró. Hubo un momento de estática, ese ruido blanco que suena como lluvia lejana. Y entonces, la voz. No era la voz gutural y monstruosa de la noche anterior. Era la voz de Alejandro. Clara. Normal. Como si estuviera llamando desde la oficina. Hola, Mateo. Oye, olvidaste algo. No te preocupes, ya te lo envié de vuelta. Ah, y... prepara la habitación de huéspedes. Voy a llevar amigos. El mensaje terminó con un clic. Me quedé petrificado mirando el teléfono. ¿Olvidé algo? Sentí un peso en el bolsillo de mi pantalón, ese peso familiar. Metí la mano, despacio, con el horror congelándome las venas. Mis dedos tocaron el plástico frío, liso, intacto. Saqué el inhalador azul. Estaba perfecto. Sin marcas de dientes, sin quemaduras, nuevo. Y entonces, las luces de la casa se apagaron todas a la vez. En la oscuridad total, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente. El chirrido de las bisagras sonó como un grito largo y doloroso. Y luego, pasos. Muchos pasos. No venía solo. La oscuridad ha llegado por Mateo. ¿Crees que logrará sobrevivir a esta noche? ¿O la culpa lo consumirá vivo? Si estás sintiendo el miedo, dale me gusta, like, a este video ahora mismo. Ayúdanos a que esta historia llegue a más almas valientes. Y ahora, volvamos al infierno. No corrí de inmediato. El miedo, en su forma más pura, no te da alas. Te convierte en piedra. Me quedé allí, en la oscuridad del despacho, escuchando cómo la puerta principal terminaba de abrirse. El aire de la casa, climatizado y aséptico, fue invadido en segundos por una corriente de aire caliente, viciado, con ese hedor insoportable a pantano y flores de cempasúchil podridas. «Pasen», susurró el viento, o tal vez fue mi propia mente traicionándome. Entonces, el sonido comenzó. No eran pasos humanos. No era el toc-toc de suelas de cuero sobre mármol. Era el sonido de muchas cosas arrastrándose. Cuerpos pesados, húmedos, chocando unos contra otros. Slap, slap, arrast. Como sacos de carne mojada siendo jalados por el suelo. «¡Lárguense!», grité. Mi voz sonó pequeña, ridícula, como el chillido de un ratón ante una serpiente. «Tengo seguridad armada. La policía viene en camino». Mentira. Todo era mentira. La respuesta fue una cacofonía de susurros que subió desde el vestíbulo como una marea negra. Risas bajas, carraspeos, llantos ahogados. Y entre todo ese ruido, voces que reconocía, voces de socios que arruiné, voces de empleados que despedí sin liquidación, voces que deberían estar calladas por el dinero o por la tierra. «Mateo, tenemos hambre. Mateo, hace frío afuera. Mateo, devuélvenos lo nuestro». El pánico rompió mi parálisis. Me lancé hacia la puerta del despacho y la cerré de un portazo,
girando el cerrojo con dedos torpes y sudorosos. Arrastré el pesado escritorio de caoba, ese que tanto me había enorgullecido poseer hace apenas 24 horas, y lo empujé contra la puerta. Mis músculos ardían, mis pulmones gritaban por aire, pero la adrenalina me dio la fuerza de un animal acorralado. Me alejé, jadeando, con la espalda pegada a la pared opuesta. ¡Bum! Un golpe seco en la puerta. ¡Bum! 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 No golpeaban con los puños, golpeaban con el cuerpo entero, lanzándose contra la madera maciza. El escritorio de 100 kilos se movió 1 centímetro, luego otro. Tenía que salir de allí. El ventanal. Corrí hacia la ventana que daba al jardín. La lluvia caía a cántaros, una cortina plateada bajo la luz de los relámpagos. Intenté abrir el pestillo, pero estaba atascado. Forcejeé. Golpeé el vidrio con el puño, gritando de frustración. Y entonces, un relámpago iluminó el jardín. No estaba vacío. Había cientos de ellos, figuras inmóviles, de pie bajo la lluvia torrencial. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos vestían ropas harapientas, cubiertos de lodo de pies a cabeza. Sus rostros eran máscaras borrosas, rasgos desdibujados por la descomposición o por el agua. No lo sabía. Pero todos, absolutamente todos, tenían los ojos clavados en mi ventana. Ojos que brillaban con una luz roja, tenue y maligna. Alejandro estaba al frente. Ya no llevaba el traje impoluto del entierro. Su ropa colgaba de él en jirones, dejando ver costillas y hueso. Levantó un brazo esquelético y señaló hacia mí. O no hacia mí, hacia mi bolsillo. Retrocedí horrorizado, tropezando con la alfombra. La puerta del despacho crujió violentamente. La madera se astilló. Una mano gris, con las uñas negras y largas, atravesó el panel de roble como si fuera papel. Luego otra. Empezaron a arañar, a agrandar el agujero, buscando el pomo, buscando entrar. ¡No! ¡Es mío! ¡Todo es mío!, chillé, perdiendo la razón. Corrí hacia la estantería. Detrás de los volúmenes encuadernados de leyes falsas había un panel oculto. La habitación del pánico. Alejandro la había construido hacía años, paranoico por los secuestros. Un búnker de concreto reforzado, con sistema de ventilación independiente y cámaras de seguridad. Mis dedos teclearon el código 1984, la fecha de nuestro primer negocio sucio. El panel se deslizó con un siseo hidráulico. Me lancé al interior de la pequeña habitación blindada y golpeé el botón de cierre. La puerta de acero se selló con un golpe sordo, cortando de tajo los ruidos del exterior. Silencio. Bendito, absoluto y hermético silencio. Me dejé caer al suelo de metal frío, abrazándome las rodillas, meciéndome. Estaba a salvo. Aquí no podían entrar. El acero es más fuerte que los muertos. El dinero compra seguridad. El dinero compra vida. Estás a salvo, Mateo. Estás a salvo. Me repetí, una y otra vez, hasta que las palabras perdieron sentido. La habitación estaba iluminada por la luz azulada de los monitores de seguridad. Me arrastré hacia la silla giratoria frente a las pantallas. Necesitaba ver. Necesitaba saber si se habían ido. Las cámaras mostraban la casa en blanco y negro, con esa granulosidad fantasmagórica de la visión nocturna. Cámara 1. El vestíbulo. Lleno de gente. No. Lleno de cosas. Estaban destrozando los muebles, arrancando las cortinas, orinando barro negro sobre las alfombras persas. Cámara 2. La cocina. Estaban comiendo, devorando la comida de la nevera con una voracidad animal, manchando todo de suciedad. Cámara 3. El despacho. La puerta estaba destrozada, el escritorio volcado, pero no había nadie en el despacho. Fruncí el ceño. ¿Dónde estaban? Miré la cámara 4, el pasillo que llevaba a la entrada oculta de la habitación del pánico. Estaba vacío. Suspiré, dejando caer la cabeza hacia atrás. No sabían dónde estaba. Era más listo que ellos. Entonces, una gota de agua cayó sobre mi frente. Fría, espesa. Me toqué la frente. El líquido era oscuro en mi dedo. Miré hacia arriba. El techo de concreto sólido. No había tuberías. No había grietas. Otra gota cayó. Y otra, justo sobre el monitor frente a mí. Y luego escuché la respiración. No venía de los altavoces. No venía de afuera. Venía de detrás de mí. Dentro del búnker de 2 por 2 metros.
El espacio se sentía repentinamente minúsculo. El aire se volvió gélido. Giré la silla muy despacio, con el corazón latiendo en mi garganta, amenazando con asfixiarme. En la esquina de la habitación, donde las sombras se acumulaban, había alguien sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, la cabeza baja, el cabello mojado goteando sobre el metal. Llevaba mi traje, el traje que yo llevaba puesto ayer. La figura levantó la cabeza lentamente. Era yo, un Mateo demacrado, con la piel gris, los ojos vacíos, cuencas negras sin fondo. Tenía la boca cosida con alambre de púas, y en sus manos sostenía el inhalador azul. La cosa que se parecía a mí extendió la mano, ofreciéndome el inhalador, y entonces habló, no con la boca que estaba sellada, sino directamente en mi mente, con una voz que sonaba como 1000 avispas zumbando. No te escondes de ellos, Mateo. Te escondes de ti, pero nosotros siempre te encontramos. El otro yo abrió la mano. El inhalador se abrió, y de él no salió medicina, salió humo. Un humo negro, denso, que empezó a llenar la pequeña habitación blindada en segundos. Empecé a toser. El aire se acababa. El sistema de ventilación se detuvo con un chirrido metálico. Me levanté y golpeé la puerta de acero. ¡Abran! ¡Déjenme salir!, grité, golpeando hasta que mis puños sangraron. Pero la puerta estaba sellada. Yo mismo la había cerrado. Me giré. La figura seguía allí, mirándome, mientras el humo negro subía hasta mis rodillas, mi cintura, mi pecho. El asma que nunca tuve. Ahora la sentía. Mis bronquios se cerraron de golpe. Boqueé, buscando oxígeno, pero solo tragué humo y ceniza. Caí al suelo, arañando mi garganta, mis ojos desorbitados fijos en la visión de mi propio cadáver mirándome desde la esquina. Iba a morir como él, asfixiado, en una caja de lujo que yo mismo me había construido. La muerte no fue como esperaba. No hubo túnel de luz, ni una revisión de mi vida, ni siquiera el alivio de la nada absoluta. La asfixia en la habitación del pánico alcanzó un punto de ruptura donde el dolor simplemente cambió de frecuencia. Dejé de toser. El humo negro que me llenaba los pulmones se solidificó, volviéndose pesado, frío y extrañamente familiar dentro de mi pecho. Abrí los ojos. Ya no estaba en el búnker de concreto. Estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor principal. Pero no era mi comedor. O sí lo era, pero visto a través de un espejo sucio y roto. Las paredes, antes de un blanco inmaculado, rezumaban una humedad verdosa que olía a agua estancada. Las cortinas de seda colgaban en jirones polvorientos, moviéndose suavemente por una brisa que no debería existir en una habitación cerrada. Miré mis manos. Estaban limpias. Mi traje Armani estaba impecable. El reloj Rolex en mi muñeca marcaba las 12:00. El segundero estaba inmóvil. «Buen provecho, don Mateo», dijo una voz. Levanté la vista. La mesa, esa mesa kilométrica de madera importada, estaba llena. Todos los asientos estaban ocupados. A mi derecha estaba mi padre, muerto hace 20 años de cirrosis. A mi izquierda, mi primera novia, la que dejé porque era demasiado pobre para mis ambiciones. Y más allá, rostros que conocía de negocios, de fiestas, de traiciones pequeñas y grandes. Pero todos tenían algo mal. Sus pieles eran grises, cerosas, y sus bocas no se movían cuando hablaban. El sonido venía de sus gargantas abiertas, cortes rojos y profundos que vibraban con cada sílaba. Y al otro extremo de la mesa, presidiendo, estaba Alejandro. No el Alejandro monstruoso del jardín, sino el Alejandro elegante, el magnate, el hermano. Llevaba una copa de vino en la mano, pero el líquido dentro no era vino. Era espeso, negro y burbujeante. Petróleo, o sangre podrida. ¿No vas a comer, hermano?, preguntó Alejandro sonriendo. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos. Eran teclas de piano en una calavera. Preparamos todo esto para ti. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Más, siempre más. Miré mi plato. Era de porcelana fina con bordes de oro. En el centro no había comida. Había monedas. Monedas de oro antiguas, billetes de dólares enrollados, joyas, relojes, anillos de diamante. Todo mezclado con tierra húmeda y gusanos blancos que se retorcían entre las alhajas. «¡Come!», ordenaron todos al unísono. Las voces retumbaron en las paredes,
haciendo temblar el candelabro de cristal sobre nosotros. No, no tengo hambre, susurré queriendo levantarme, pero no pude. Mis piernas no respondían. Miré hacia abajo. Las patas de la silla se habían convertido en raíces gruesas y nudosas que subían por mis pantorrillas, perforando la tela del pantalón, hundiéndose en mi carne. No dolía, solo se sentía definitivo. Estaba echando raíces en mi propia avaricia. El hambre de un hombre codicioso nunca se sacia, dijo Alejandro, levantándose. Caminó hacia mí, flotando a unos centímetros del suelo. Querías mi vida, querías mi casa, querías mi aire. Tómalo. Me agarró la mandíbula con una fuerza sobrehumana. Sus dedos eran de hielo. Me obligó a abrir la boca. «No, por favor», grité, o intenté gritar. Alejandro tomó un puñado de tierra, monedas y gusanos de mi plato y me lo metió en la boca. El sabor era atroz, metal oxidado, tierra amarga y la textura blanda y viva de las larvas moviéndose en mi lengua. Intenté escupir, pero él me tapó la boca con la mano, obligándome a tragar. Sentí las monedas rasgando mi esófago. Sentí la tierra llenando mi estómago como cemento. «Rico, ¿verdad?», susurró al oído. «Es el sabor del éxito, Mateo». De repente, la escena parpadeó, como una película vieja que se quema en el proyector. La mesa desapareció. Los invitados desaparecieron. Estaba de nuevo en el coche, en la carretera a Cuernavaca. Llovía a cántaros. El terror me golpeó con una frescura renovada. No, no otra vez. Miré a mi lado. En el asiento del conductor estaba Alejandro. Se estaba asfixiando. «Fsh. ¡Jú!». Se agarraba el pecho, su cara roja, sus ojos desorbitados buscándome. Pero esta vez, algo era diferente. Miré mis manos. Eran las manos de Alejandro. Llevaba su anillo de graduación. Llevaba su reloj. Miré al espejo retrovisor. El rostro que me devolvía la mirada no era el mío. Era el de Alejandro. Yo era Alejandro. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Allí estaba Mateo. Pero no era yo. Era una versión distorsionada de mí, con una sonrisa cruel y fría. El Mateo del asiento del copiloto me miraba con desprecio, con esa suficiencia arrogante que yo conocía tan bien. Su mano estaba en su bolsillo, y se notaba el bulto del inhalador. «Ayúdame», intenté decir, pero mi garganta se cerró. Solo salió un silbido agónico. Sentí la desesperación de Alejandro, su miedo, su incredulidad ante la traición de su mejor amigo. Sentí cómo mis pulmones colapsaban, cómo la falta de oxígeno empezaba a apagar mi cerebro. El Mateo a mi lado se inclinó, acercando su rostro al mío. «Si mueres, todo se acaba», dijo con mi voz. «Si mueres, yo nazco». Y se quedó mirando, simplemente mirando. La impotencia era peor que la muerte. Quería gritarle, quería matarlo, pero mi cuerpo no obedecía. Me estaba muriendo. Estaba sintiendo, segundo a segundo, lo que Alejandro sintió. La soledad absoluta de ser asesinado por quien más amas. La oscuridad empezó a cerrarse en los bordes de mi visión. El sonido de la lluvia se alejó. Y justo antes de que mi corazón diera el último latido fallido, el Mateo del copiloto cambió. Su rostro se derritió como cera caliente, revelando la calavera debajo. Sus ojos se encendieron en rojo. «Bienvenido al infierno, hermano», dijo la calavera. Un bocinazo fuerte me despertó. Abrí los ojos de golpe, gritando. Estaba en mi cama, en la mansión. Las sábanas de seda egipcia estaban empapadas en sudor frío. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por la ventana. Me senté, tocándome el pecho, la garganta, la cara. Estaba vivo. Era yo, Mateo. Me eché a reír. Una risa histérica, incontrolable. Había sido una pesadilla. Una maldita pesadilla vívida provocada por el estrés. Dios, Dios, jadeé, secándome las lágrimas de alivio. Me levanté de la cama, sintiéndome ligero. Todo había terminado. Solo necesitaba vender la casa, irme lejos, quizás a Europa, empezar de cero. Caminé hacia la ventana para abrir las cortinas y dejar entrar el aire fresco. Al apartar la tela, miré hacia el jardín. El sol brillaba. Los pájaros cantaban, pero algo no encajaba. El jardín no tenía salida. Donde deberían estar las rejas que daban a la calle, había un muro de tierra negra y alta que llegaba hasta el cielo.
Miré hacia arriba. No había cielo azul. Había madera, tablones de madera oscura, barnizada, con vetas que conocía bien. Miré a la izquierda. Muro de tierra y madera. A la derecha. Muro de tierra y madera. Mi mansión, mi enorme y lujosa mansión, estaba dentro de una caja de madera forrada de satén blanco por dentro, un ataúd. Mi casa estaba dentro de un ataúd gigante, enterrado bajo tierra, y entonces escuché el sonido. Un sonido ensordecedor que venía de arriba, del cielo de madera. ¡Bum! 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 Alguien estaba paleando tierra sobre la tapa. ¡No!, grité golpeando el cristal de la ventana. ¡Estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! La tierra empezó a caer por la chimenea. Negra, húmeda, llena de gusanos. Empezó a brotar de los grifos, de los enchufes, de debajo de las puertas. El nivel de la tierra subía rápido. Me estaba enterrando vivo dentro de mi propio trofeo. La tierra subía rápido, demasiado rápido. Ya no era solo barro lo que entraba por la chimenea y las ventanas. Era una avalancha negra y densa que devoraba la habitación con un apetito voraz. Los muebles flotaban como barcos naufragados en un mar de lodo. La cama de diseñador, las lámparas de cristal, los trajes italianos. Todo lo que definía mi nueva vida estaba siendo tragado por la inmundicia. Me subí al punto más alto que pude encontrar, la gran lámpara de araña que colgaba del centro del techo. Me aferré al metal dorado, balanceándome precariamente sobre el abismo negro que burbujeaba debajo de mis pies. El aire se estaba acabando. El espacio entre el lodo y el techo de madera, la tapa de mi ataúd gigante, se reducía a centímetros. El calor era sofocante, húmedo, como el aliento de una bestia enferma. ¡Alejandro!, grité, mi voz rebotando en el espacio confinado. ¡Llévate el dinero! ¡Llévate la casa! ¡Déjame salir! Nadie respondió. Solo el sonido de la tierra cayendo. ¡Shh! ¡Plop! ¡Shh! De repente, el lodo debajo de mí comenzó a agitarse. No era una corriente natural. Algo estaba emergiendo. Una mano. Luego otra. Y otra. Cientos de manos pálidas y esqueléticas brotaron de la superficie negra como juncos muertos en un pantano. Se estiraban hacia mí, dedos largos y huesudos arañando el aire, buscando mis pies. «Ven con nosotros, Mateo», susurraron las voces desde el barro. «Abajo no hay deudas. Abajo todos somos iguales». Una mano me agarró el tobillo. Su tacto quemaba como hielo seco. Grité y pateé, tratando de soltarme, pero el agarre era de hierro. Otra mano me agarró el otro pie. Tiraron de mí hacia abajo. La cadena de la lámpara crujió. El metal gimió bajo el peso y la tensión. «¡No! ¡Yo no pertenezco ahí!», sollocé. «¡Yo estoy vivo!». «Estás muerto desde que lo dejaste morir a él», dijo una voz justo detrás de mi oreja. Me giré, perdiendo el equilibrio. Alejandro estaba allí, colgado boca abajo desde el techo de madera, como un murciélago, con el rostro a centímetros del mío. Sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso. Su piel estaba hinchada, violácea, con las marcas de la asfixia. Abrió la boca, y de ella no salió una lengua, sino un torrente de monedas de oro y tierra que cayó sobre mi cara, cegándome. La cadena se rompió. Caí. No hubo golpe, solo la sensación de ser tragado por algo espeso, frío y viscoso. El barro me cubrió al instante. Entró en mi nariz, en mis oídos, en mi boca. Traté de nadar, de subir, pero no había arriba. Todo era tierra, todo era oscuridad, todo era peso. Sentí manos por todo mi cuerpo, arrastrándome más profundo, hacia el centro de la tierra. Mis pulmones ardían. Mi corazón martilleaba una última vez antes de explotar en mi pecho. Y en ese último instante de consciencia, rodeado por la negrura eterna, entendí. No me estaban enterrando. Me estaban plantando. Como una semilla podrida de la que nunca nacería nada. Corte a negro. Sonido. Sirenas de policía a lo lejos, acercándose. Ruido de radios estáticos. Pasos pesados sobre grava. EXT. Mansión de Lomas de Chapultepec. Día la cinta amarilla de Prohibido el paso. Ondeaba con la brisa suave de la mañana. El sol brillaba irónicamente sobre la fachada impoluta de la mansión. Varios coches patrulla estaban estacionados en la entrada de adoquines. El detective Ramírez, un hombre cansado con un café barato en la mano,
Caminaba junto al forense hacia la parte trasera de la casa. «Entonces, ¿qué tenemos?», preguntó Ramírez, dando un sorbo a su café. El forense se ajustó los guantes de látex. «Es extraño, detective. Muy extraño. Llegaron al jardín. No había barro. No había destrucción. El césped estaba perfectamente cortado. Las estatuas estaban en su sitio. El cuerpo no estaba en la casa», dijo el forense, señalando hacia el viejo sauce llorón en la esquina del jardín. «Estaba aquí». Ramírez se acercó. El cuerpo de Mateo yacía en el suelo, acurrucado en posición fetal, justo al pie del árbol. Llevaba su traje caro, ahora sucio de tierra y hierba. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Los ojos abiertos y vidriosos mirando a la nada. La boca abierta en un grito silencioso. «¿Causa de la muerte?», preguntó Ramírez agachándose para mirar mejor. «A primera vista, asfixia», respondió el forense, negando con la cabeza. «Mire sus uñas. Tienen tierra. Y mire su garganta». Ramírez observó el cuello de Mateo. Había marcas, moratones profundos en forma de dedos, pero el ángulo era imposible. «Parece que se estranguló a sí mismo», murmuró Ramírez, «o que intentaba quitarse algo del cuello. Y hay algo más. Mire lo que tiene en la mano». El rigor mortis había dejado la mano derecha de Mateo cerrada en un puño de acero. El forense tuvo que usar fuerza para abrirle los dedos. Cuando la mano se abrió, algo cayó al césped. Un inhalador azul, viejo, con marcas de dientes. Ramírez lo recogió con un bolígrafo, examinándolo a contraluz. «¿Era asmático?», preguntó. «Según su expediente médico, no», respondió el forense. «Sus pulmones estaban sanos, pero murió como si no hubiera podido respirar ni una gota de aire en minutos. Se ahogó en tierra firme». Ramírez miró el inhalador y luego miró hacia la mansión, que se alzaba imponente y silenciosa frente a ellos. Sintió un escalofrío repentino, a pesar del sol. «Dicen que esta casa trae mala suerte», comentó un oficial joven que pasaba por allí. «No es la casa, hijo», dijo Ramírez, metiendo el inhalador en una bolsa de evidencia. «Es la consciencia. A veces pesa más que la tierra de una tumba». El detective se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Creyó ver algo en la ventana del segundo piso. En el despacho, una figura, un hombre de traje oscuro, de pie, observándolos. Ramírez parpadeó y la figura desapareció. «Vámonos», dijo rápidamente, caminando hacia su coche. «Cierren este caso. Accidente, muerte natural, lo que sea. Pero no quiero volver aquí». Mientras los coches se alejaban, la cámara se acerca lentamente a la tierra donde había estado el cuerpo de Mateo. En el césped, aplastado por el peso del muerto, un pequeño brote verde comenzaba a salir. Pero no era una planta normal. Sus hojas eran negras y olía, muy levemente, a azufre. Fin. Dicen que la consciencia es el peor verdugo. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Mateo? ¿Habrías salvado a tu amigo o te hubieras quedado con la fortuna? Escribe «Justicia» en los comentarios si crees que Mateo merecía su final. No olvides suscribirte para más relatos de la noche. Aquí te dejo otra historia que no te dejará dormir. Nos vemos en la oscuridad.